Hermanos, el temor o el miedo es uno de los sentimientos más básicos del ser humano. El temor ha llevado a muchas personas a realizar acciones verdaderamente increíbles. El temor es aquello que en oportunidades a otras personas las deja completamente paralizadas. Sin duda, el miedo o el temor es un condicionante a la vida del hombre. Y de acuerdo a cómo vive en función al temor, es como va a reaccionar de una manera o bien de otra. Dentro de la medicina se ha determinado el miedo como una enfermedad mental. De hecho, la enfermedad mental más común de todas son las fobias. Y la Academia Americana de Psiquiatría ha determinado por lo menos 470 tipos distintos de fobias, de miedos. Ahora, encontramos dentro de ella un abanico tremendo, tremendo de estas. Esto lo digo a modo introductorio para corroborar una realidad, y esa es que cada uno de nosotros tiene una reacción frente al miedo. Como le decía, unos se paralizan y otros actúan en función a este. La semana pasada vimos cómo Sanbalat trató de infundir miedo a Nehemías por medio de una intriga que generó a la hora de llamarle reiteradamente y ver que éste no venía. Generó una carta en la cual el fin de esta carta era generar un rumor que motivara a Nehemías a acudir delante de su presencia para poder apaciguar todo este rumor. Eso es lo que trató de hacer Sanbalat, de infundir temor en él por medio de esta artimaña antigua como lo es el rumor. Ahora, claramente, como lo decía, lo que él buscaba, lo que Sanbalat buscaba, era generar temor en él y que producto del temor reaccionara de manera tal que se presentase delante de él y de esa forma Sanbalat poder hacerle daño, poder, ¿por qué no?, asesinarlo y que la obra de construcción de la muralla del templo no se terminaran como correspondía. Sabemos que hasta esa altura ya todo había sido reconstruido. Lo único que faltaba era que las puertas fuesen puestas en los marcos. Nehemías ya podía dar su tarea casi por concluida, sin embargo, para él la obra no acababa hasta que acababa. Por eso es que vimos cómo él determinó no perder su tiempo, no hacer caso a estos rumores que andaban circulando, que de alguna forma incluso podían llegar a los mismos oídos del rey Artajerjes y producir que le mataran. Él no estimó ese miedo como algo que él debía preocuparse. Pero los enemigos de Dios, los enemigos de Nehemías, evidentemente no se iban a quedar con los brazos cruzados. Y es así como nosotros vemos que la historia continúa. Nehemías vence esa adversidad como venció las anteriores, evidentemente confiando en Dios. Ahora, el día de hoy vamos a analizar este pasaje y este sermón tiene por título Ante la amenaza del temor. Y de acuerdo a lo que hemos leído en este pasaje, vamos a estar respondiendo 3 preguntas que nacen de este mismo. La primera pregunta es: ¿cuál es el fin de infundir temor? La segunda pregunta que vamos a estar contestando es: ¿cómo debemos enfrentar el temor? Y la tercera pregunta que vamos a responder esta mañana es: ¿a qué hay que temerle realmente? Eso es de lo que estaremos hablando en esta oportunidad. Entonces vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta que nos hicimos. ¿Cuál es el fin de infundir temor? El relato
comienza mencionando a un hombre que hasta el momento nosotros no habíamos oído, por lo menos no habíamos oído de algo que hiciera. Y este es Semaías. ¿Quién era Semaías? Fuentes ajenas a la Escritura, desde el ámbito histórico, señalan que él era hijo de un sacerdote y este sacerdote era muy cercano a la persona de Nehemías. De acuerdo a la historia, eso es lo que sabemos sobre este Semaías. Sin embargo, el testimonio de la Biblia dice que este era un profeta que era conocido y por la forma en la cual habla, también converge la misma idea de que era de confianza de Nehemías. Entonces vemos aquí cómo, de alguna forma, Nehemías no perdió su tiempo dejando la obra de construcción de la muralla por ir a reunirse con sus enemigos, pero sí acudió a la voz del profeta. Semaías era un profeta. Entonces, cuando se le comunica que Semaías quería conversar con él deja la labor que estaba realizando y evidentemente va a donde este hombre, profeta de confianza, a ver qué era lo que tenía que decirle. Entonces, esto es bien importante porque nos muestra una vez más el orden de las prioridades de Nehemías. Él no iba a perder su tiempo para juntarse con sus enemigos, pero sí tenía tiempo para oír la voz de Dios, independiente de que nosotros sabemos, por medio del relato, que finalmente el sentido o el deseo de Semaías no era precisamente dar una palabra de Dios. Estamos viendo que la disposición de Nehemías en este caso sí era detener su actividad porque él quería escuchar lo que Dios tenía que decirle, porque supuestamente Semaías era un profeta que hablaba lo que Dios decía. Entonces, en el relato se nos muestra algo bien interesante que nosotros debemos considerar. Dice que Semaías se encontraba encerrado, ¿ya? Este hombre entonces, que sabemos que era profeta, sabemos que probablemente era hijo de un sacerdote cercano a Nehemías, lo llama a su casa y él se encontraba encerrado, enclaustrado en su casa. Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué razón este hombre se encontraba encerrado? Algunos, una de las teorías, creen que puede que se haya encontrado impuro y esa razón llevó a que Nehemías llegase a su hogar. Otra teoría dice que probablemente él se encontrara enfermo, ¿ya? O que él fingía una enfermedad. Pero de acuerdo al texto, la tercera opción que normalmente se presenta ante esta pregunta es la más válida o la que más sentido tiene. En aquel entonces era muy común que los profetas hicieran cierto tipo de, comillas, actos proféticos. ¿Qué implicaban los actos proféticos? Los actos proféticos eran símbolos que las personas, los profetas en particular, hacían gráficamente con el propósito de que su mensaje fuese de mejor manera comprendido por los oyentes. Es así como vemos, por ejemplo, el caso del profeta Jeremías, que Dios lo envía a la casa del alfarero para que él vea cómo el alfarero trabaja con el barro y cómo lo moldea, y de esa manera Jeremías sabía que Dios iba a obrar con Israel. Entonces, ese era un acto, digámoslo, profético, por llamarlo de alguna manera. Entonces, algunos piensan que lo que hizo Semaías a la hora de estar encerrado correspondía a un acto profético que tenía que ver con el mensaje, el contenido del mensaje que él le iba a dar a Nehemías. O sea, en otras palabras, para que lo que tenía que decir Semaías fuese más creíble, él utiliza elementos propios de la profecía de aquel entonces. Él se encierra, ¿ya? Y eso es bien interesante. Ahora, por ejemplo, el profeta Ezequiel, de acuerdo a lo que dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 24, también se encerró en su casa para dar un mensaje. Entonces, vemos esta similitud en el comportamiento de Semaías con el que Ezequiel también tuvo. Entonces, es así como en el versículo 10 nosotros vemos el mensaje que Semaías le va a dar a Nehemías. Por favor, acompáñeme al versículo 10.
Voy a leer no completo, desde la parte que dice lo siguiente: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora, fíjese en el tenor de las palabras de Semaías. Él se encontraba encerrado y él emplea en su diálogo, en el uso de sus palabras, un elemento de inclusión. Él dice: reunámonos y cerremos. O sea, dentro de la idea de la palabra que estaba diciendo Semaías, él se incluía en eso. O sea, lo que él iba a decir no era algo que solamente le incumbía a Nehemías, sino que también a su persona. Pero nosotros sabemos, de acuerdo al texto, que todo esto era una farsa. Era una farsa, era una mentira, porque Dios no había mandado a decir eso. Entonces aquí estamos viendo cómo la estrategia que utilizaron los enemigos de Dios con Nehemías para en esta oportunidad cautivar su atención y hacerlo errar fue muy astuta. Fíjese que él no respondió al llamado de su enemigo, pero evidentemente iba a responder al llamado de un conocido y de un profeta de Dios. Entonces, eso era como la forma en la cual los enemigos de Nehemías confabulan con el propósito de que él esta vez caiga. Ahora, en el texto se relata que los más interesados en aquello eran Tobías y Sanbalat. Curiosamente, en esta oportunidad menciona a Tobías antes. O sea, todas las artimañas anteriores, Sanbalat se mencionaba primero. Eso implica que el cabecilla de la idea era Sanbalat. Sin embargo, en esta oportunidad, y de aquí en lo que respecta en adelante, por lo menos en la sección del capítulo 6 y 7, vemos que ya no es Sanbalat el que está generando el plan, sino que otro enemigo que también aparece mencionado anteriormente, pero que no tenía, por así decirlo, el rol de cabecilla. En esta oportunidad es Tobías, quien se le ocurre la idea y quien llama de alguna forma a confabular por medio de este hombre profeta llamado Semaías. Entonces vemos aquí cómo es que Tobías, Sanbalat le pagan dinero a Semaías con el propósito de que haga caer a Nehemías y obedezca lo que ellos le están diciendo como si fuera palabra de Dios. Entonces, ese es el complot. Esa es la idea de lo que está pasando aquí. ¿De qué manera querían hacerle caer? Nuevamente, el factor común del temor. ¿Cómo? Generando un miedo, generando un pavor a la hora de saber que esa misma noche iban sus enemigos a venir a matarlo. Entonces, lo que hacen ellos es nuevamente jugar psicológicamente con Nehemías, pero en esta oportunidad el temor lo llevan a el punto más personal, que es el instinto de supervivencia. Este hombre le dijo a Nehemías: ¿sabes qué? Esta noche vienen a matarte. No mañana, no pasado, esta noche. Y tienes que hacer esto. Vayamos al templo, encerrémonos en ese lugar y de esa manera nos vamos a proteger y vas a poder librar este atentado que quieren hacer contra tu vida. Entonces aquí vemos que estos enemigos planearon, ya que nada les funcionó, ya que la burla no les funcionó, ya que el rumor no les funcionó, ahora trataron de ir más al hueso, a lo que más podían, que era su instinto de supervivencia. O sea, su vida estaba en juego. Si era palabra de Dios, escuche esto, si era palabra de Dios, él podría salvar su vida esa noche. Si no era palabra de Dios, daba lo mismo. Pero él sabía que Sanbalat y Tobías tenían un anhelo de matarle. Por tanto, imaginémonos nosotros, pongámonos en las sandalias de Nehemías. ¿Qué te pasaría a ti si un día determinado alguien que supuestamente tiene conexión con Dios te dice: ¿sabes qué? Esta noche vienen a matarte? Evidentemente uno haría algo al respecto.
Podría dudar del contenido del mensaje, pero oye, ¿y si es verdad? Si es verdad, ¿qué pasa? Entonces, por eso es que los enemigos de Nehemías intentaron, desde esta perspectiva, desde esta arista, intentaron atacarlo con el fin de generar un miedo en él y que él actuara, evidentemente, como toda persona, en un instinto de protección para con su propia vida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos. El hombre, el ser humano, tiene una tendencia natural a salvarse como sea. Como sea. Lo vemos nosotros. Hay casos de muchas pseudo cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que en el momento de ser puestos a prueba, a la hora de testificar si eran creyentes o no, muchos apostataron de la fe públicamente. ¿Por qué? Por un instinto de salvar su propia vida. Pero esa era porque realmente no comprendían que ellos habían sido salvados y que esa muerte daba lo mismo. Entonces, eso es lo que muchas personas normalmente hacen por miedo a la muerte, toman decisiones que realmente no son del todo buenas. Esto es lo que querían hacer ellos, que este hombre, por temor a resguardar su vida y que ésta no se terminara en ese momento, en esa noche, ellos pudieran de alguna forma infundirle temor y hacerlo pecar, hacerlo errar. Vamos a ver más adelante cuál era la idea. Entonces, eso era lo que ellos querían hacer. La persona, tú, yo, por instinto natural, vamos a tratar de sobrevivir siempre. Por eso es necesario que nos compenetremos en la mente de Nehemías y de alguna manera podamos también sentir lo que él sintió. Fíjese que en aquel episodio de la historia de Job, cuando está Satanás y sale a rondar la tierra y ve a Job y se presenta nuevamente delante de la presencia de Dios, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, recto, correcto. Y ahí Satanás, ¿cierto?, le dice esto al Señor. Job 2:4, fíjese. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, a esa altura, el diablo, Satanás, en el tiempo de Job, ya llevaba varios miles de años tentando y engañando al ser humano. Si alguien conocía la debilidad del hombre, era Satanás. Y él dice acá, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Por qué? Porque es propio en nosotros un sentido de supervivencia. Entonces, a eso es a lo que atacan. Las personas, como les comentaba hace un rato, con el hecho o por el motivo de salvarse, de no morir, son capaces de hacer cualquier cosa. Y eso es una realidad. No sé si usted vio la película Titanic, creo que la mayoría la vio. ¿Se acuerda del prometido de Rose? Cuando se está hundiendo el barco y va a los botes y dicen solamente las mujeres y los niños. Y él inventa toda una cosa con el propósito de salvarse. Y uno ve eso, uno ve, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo puede ser tan canalla? Sin embargo, eso fue el instinto de supervivencia del hombre, que evidentemente cargado con un deseo egoísta, lo lleva a engañar con el fin de salvarse. Eso es lo que muchas veces los seres humanos hacen con el propósito de salvarse. Y Nehemías bien podría haber actuado así. A la hora de haber visto esta supuesta profecía o palabra de Dios que le decía que iba a morir esa misma noche, él podría haber usado y haber hecho caso de lo que le estaba diciendo este hombre Semaías y haber ido y ocultarse en el templo. Sin embargo, fíjese acá, él no lo hace. ¿Por qué? Porque él valoraba más la obra de Dios que su propia vida. Y eso es tremendo. Es tremendo. Sabemos que Nehemías se alcanza a dar cuenta del engaño. Él nota el engaño y vamos a ver cómo es que él se dio cuenta del engaño. Pero aún así, por muy confiable que parecía el mensajero y el mensaje, al parecer, él dice, alto, sí es cierto, mi vida está en juego. Ellos lo querían matar. Probablemente esa noche lo querían matar también. Pero yo estoy haciendo una hora. Yo no puedo
esconderme. Yo no puedo hacer eso con el fin de ¿qué? De salvar mi vida. Por eso, hermanos míos, vemos aquí que la respuesta simple de Nehemías nos muestra que él era un hombre que valoraba más la obra de Dios que su propia vida. Eso le importaba a Nehemías. La obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Terminar el muro. Él no estaba dispuesto a transar eso, porque él comprendía que su vida estaba en manos de Dios. Él entendía que sobrevivir al ataque de aquellos que querían atentar contra su vida era prerrogativa absoluta de la soberanía de Dios. Él confiaba en que Dios era el Señor de su vida. Él sabía que aunque muriera, no importaba, porque Dios era su dueño. Hermanos míos, nosotros también debiésemos pensar de esa forma. La obra que Dios nos ha encomendado es superior a nuestro propio sentido de la supervivencia. La obra que Dios nos ha dado es maravillosa y vale más que nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos tener tranquilidad ante esto? Única y exclusivamente cuando comprendemos que el Señor de nuestras vidas es Dios y que Él es el dueño y que Él determinó un principio para nuestros días aquí en la tierra y que también determinó un final para estos. Y si Dios determinó que tu vida llega hasta acá llegó. Esa debe ser la forma en la cual nosotros asumimos y aceptamos la muerte. Si Dios te dijera hoy día a las 7 de la tarde, dejas de vivir, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Qué harías sabiendo que tus horas, no tus días, tus horas están contadas? ¿Nos preocuparíamos de la obra de Dios? ¿Nos preocuparíamos de predicarle a aquel vecino que no le hemos hablado todavía del Evangelio? ¿O de aquel familiar o de aquel amigo al cual estimamos mucho, pero que todavía no le hemos hablado por miedo? ¿Pensaríamos en eso? ¿O nos sentaríamos a disfrutar de lo que nos gusta de una manera egoísta las últimas horas de nuestra vida? Esto es para que lo meditemos, hermanos. ¿Dónde está realmente nuestra confianza? ¿Dónde está realmente nuestro enfoque? ¿Qué es lo que genuinamente valoramos? ¿La obra de Dios o realmente la vida vana que se fuma cada día? ¿Qué valoramos más? ¿A qué le damos mayor valor? Esto es para que meditemos. El Catecismo de Heidelberg dice esto: ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es esta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo. Hermanos, que nosotros podamos responder de la misma forma. No tengo, mi único consuelo en la vida y en la muerte es que yo pertenezco en cuerpo y alma a Jesucristo, quien se entregó por mí y me salvó. Cuya obra debo hacer. Que ese sea el deseo de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, hermanos míos. Porque si Dios nos ha llamado, debemos saber que posiblemente, puede que no, pero existe una posibilidad de que Dios demande tu vida por el Evangelio. Hoy estamos reunidos acá sin ningún problema, sin ningún impedimento, ¿cierto? Nadie nos prohíbe el acceso, pero puede que mañana esto no sea así y puede que Dios demande tu vida con el fin de que proclames aquello que crees. ¿Vas a estar dispuesto a entregarla? ¿Vas a valorar más tu vida que la misión que Dios te ha encomendado? Eso es lo que nos lleva a pensar el actuar de Nehemías. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 26, dijo esto, hermanos, y no lo olvidemos: si alguno
viene a mí. Note el tenor de las palabras como una hipérbole, como una exageración, pero note el tenor de las palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo te pregunto, ¿eres un discípulo del Señor? Pregúntate tú, ¿soy un discípulo del Señor? ¿Estoy verdaderamente dispuesto a aborrecer mi propia vida? ¿No considerarla como algo valioso por amor a Dios y a su reino? Son cosas que nosotros deberíamos meditar. Y que estas palabras realmente, este actuar de Nehemías nos lleva a confrontarnos. Ahora, respondamos la pregunta que nos hicimos. ¿Cuál es el fin de infundir temor? Vimos que Nehemías actuó de una manera correcta, pero ¿cuál era el propósito de estos hombres? Y ahí, en la Escritura, nos dice que básicamente habían dos razones por las cuales le infunden temor a Nehemías. La primera era para que él pecara. Nehemías comprendió que esto era falso. ¿Por qué? Porque lo que buscaban ellos era que él pecara. Dios había ordenado en la antigüedad que nadie podía entrar al templo. Solamente las personas que eran sacerdotes. Nadie afuera del sacerdocio podía entrar en la parte que estaba determinada única y exclusivamente para quienes servían a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Cuando Semaías le dice, cerremos las puertas del templo, se subentiende de que se está refiriendo al acceso donde estaban los sacerdotes. Entonces, lo que Semaías le estaba diciendo era, oye, ¿sabes qué? Escondámonos en el templo. Y ahí viene el primer cortocircuito de Nehemías. ¿Cómo me voy a esconder en el templo? Sí, entrar en el templo para un laico como yo es pecado. Fíjese lo que dice Números capítulo 3, versículo 10, cuando consagran a Aarón al ministerio del sumo sacerdocio. Presta atención, fíjese lo que le dicen a Aarón. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Fíjese. Números 18, 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Se da cuenta? Entonces, el mensaje que Semaías le estaba diciendo tenía un propósito, y el propósito era hacerle caer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Nehemías hacía caso a una reacción propia ante una amenaza de muerte como la que le estaban dando esa misma noche, y él se metía en el templo, él iba a pecar deliberadamente a un mandamiento expreso de Dios de que nadie, salvo los sacerdotes, podían entrar a ese lugar. ¿Se da cuenta entonces? El propósito del temor, el propósito de infundirle temor era el pecado en primera instancia. Hermano mío, muchas veces nosotros somos confrontados por medio del temor para que pequemos. Y en cosas que nosotros sabemos que son pecado. Entonces debemos tener cuidado con eso. Porque por el miedo, por el temor, en oportunidades nosotros siendo cristianos fallamos deliberadamente a Dios. En oportunidades por tener temor a perder el trabajo, por ejemplo. El otro día veía una película, creo que quizá alguno de ustedes la ha visto, se llama El reto de valientes, algo así, o Valientes. Una película de contenido cristiano para que no piense mal. Y en la película había un personaje, un latino llamado Javier, y este hombre no tenía trabajo. No tenía trabajo y encuentra un trabajo. Y al mes, el hombre se desempeñó muy bien en su labor, y al mes lo llama el dueño de la empresa a la oficina a ofrecerle un puesto de gerente.
Entonces él evidentemente se sorprende ante la situación. Semanas antes había estado sin trabajo, semanas antes había estado al borde de la quiebra, de perder su casa, de perder el sostenimiento para su familia, y lo llaman a la oficina y le dicen, el jefe le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo este puesto para gerente de la fábrica, pero necesito algo. Necesito ver si tú estás en mi equipo o si no estás en mi equipo. Entonces él le dice, para eso tú vas a venir un turno extra la otra semana y vas a recibir 18 cajas. De esas 18 cajas, yo necesito que tú anotes que recibiste 17, porque la caja 18 yo tengo otra cosa que hacer con ella. Entonces, él le dice, necesito saber si tú vas a hacer eso. Entonces, el hombre, que era un cristiano, que había estado mucho tiempo sin tener trabajo, se acongoja en su corazón y le dice, es que esto no es algo que yo le puedo responder ahora. Entonces, el jefe le dice, ¿sabes qué? Ven mañana a tal hora y conversemos. Él llega a su casa, conversa con su esposa, le cuenta la situación y su esposa le dice, pero si pierdes el trabajo, vamos a perder todo. Si él es el jefe, él el dueño, haz lo que te está pidiendo, le dice, pues imagínese. Entonces él dice, ¿sabes qué? No voy a hacer eso. Perfecto. Al otro día se presenta delante, a la hora indicada, se presenta delante del dueño de la empresa y le dice, bueno, necesito saber tu respuesta. Entonces él le dice, ¿sabe qué? En primer lugar quiero agradecer por la oportunidad que me dio del trabajo y la verdad ha sido de bendición para mí, para mi familia, pero tristemente no puedo estar en su equipo porque yo le fallaría a usted, le fallaría a Dios y le fallaría a mi familia si hiciera eso. Entonces ahí la película muestra que el gerente mira al de recursos humanos, siempre el jefe con el de recursos humanos se llevan bien, y le dice, eso era lo que nosotros queríamos comprobar, tu integridad. Tú eras el último en la lista de posibles personas que iban a aspirar al cargo de gerente, pero tú eres el único honrado que no estaba dispuesto a hacer eso. Y le da las gracias por la integridad que él tenía. Este hombre, evidentemente es una historia ficticia, pero nos dice algo importante. La presión, no de perder la vida, fíjese, sino simplemente de perder el trabajo. Era una tentación plausible para que él hiciera aquello que no era correcto, que era pecado delante de Dios, pero que incluso era hasta permitido por su jefe. Sin embargo, este hombre toma esa determinación de no transar, de ser íntegro hasta el final y de glorificar a Dios por medio de lo que Dios le había mandado hacer. Eso es un poco lo que vemos en Nehemías, hermano. Nehemías, más allá de este hombre incluso, teniendo el riesgo de su propia vida, él dice, no, la palabra de Dios dice que si yo entro ahí voy a morir. Si yo entro ahí, voy a morir. Si no entro ahí, me van a matar. Pero yo tengo temor de Dios y no de los hombres. Y esa es la clave, hermano mío. Esa es la clave de la respuesta que Nehemías hizo. Entonces vemos que el primer propósito era, en primer lugar, hacerlo pecar. Pero tras líneas, hacer pecar a Nehemías generaba que su figura pública decayera y que la gente ya no confiara más en él. Por eso lo que pretendían era desacreditarlo. Y eso es lo segundo. Hermanos, muchas veces vamos nosotros a enfrentarnos a pruebas que nos van a poner el miedo, una presión, con el propósito de ¿qué? De hacernos fallar, y cuando fallamos, cuando pecamos, quedamos automáticamente desacreditados. ¿Desacreditados para qué? Desacreditados para proclamar la obra que estamos realizando, el Dios a quien seguimos. Si tú deliberadamente haces algo, sigamos el ejemplo de Javier, haces algo que un jefe te pide y tú haces caso a lo que el jefe te está pidiendo, siendo que esto no es correcto, y tú lo haces, olvídate de la percepción que ese jefe va a tener de ti. Predícale el evangelio, no te va a pescar nunca.
porque no eres alguien íntegro, no eres alguien que valora realmente lo que está predicando. Eso es, hermanos míos. Lo que buscaban era hacerlo pecar con el fin de desacreditar a Nehemías. Por eso él, en el versículo 11, acompáñenme por favor, responde así: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Entonces él sabe, él determina, hermanos míos, que él no va a transar ante eso. Entonces aquí vemos esto bien importante. Nosotros, queridos, no debemos dejarnos presionar por el miedo, sea cual sea este, incluso a costa de nuestras vidas, para pecar y fallarle a Dios. Hermanos, atento con eso. Hoy día, tristemente, una de las cosas que más hace nuestro adversario, el diablo, es producir situaciones en las cuales nos veamos en estas encrucijadas. Porque el diablo sabe, cuando él desacredita a un mensajero del mensaje del evangelio, indirectamente desacredita el mensaje que éste lleva. Entonces, él está empecinado en hacernos caer. Él lo que más anhela es eso, poner descrédito en nosotros. Y el miedo, el temor, es una herramienta muy usada por nuestro enemigo para precisamente hacernos caer. El temor social, el estigma que podemos recibir por la fe que profesamos, por actuar de una manera correcta, como corresponde. Entonces nosotros, hermanos, no debemos ceder ante la presión social, ante la presión dada a ciertas situaciones, en el sentido de verse expuestos o perjudicados ciertos privilegios que podríamos tener producto de nuestra fe en Cristo y la obediencia a Él. Hermanos, por favor, confiemos en el Señor y seamos fieles, seamos firmes a esto. Ahora, la segunda pregunta: ¿cómo entonces confrontamos el temor? Y la respuesta, hermanos míos, ya de alguna forma la mencioné, pero vamos a hacer hincapié en ella. La respuesta, ¿cómo fue que Nehemías se protegió, se defendió de ese miedo? Fue por medio de la palabra de Dios. Súper sencillo, querido. Súper sencillo. La palabra de Dios. ¿Qué salvó a Nehemías de caer? ¿Qué salvó a Nehemías? Fue el conocimiento de la palabra de Dios que él tenía. Imagínense, Nehemías no hubiese sabido que estaba prohibido entrar al templo. Cae. Pero él fue librado de esa situación, de esa caída, de ese descrédito. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que dicen ser cristianos que no conocen la palabra de Dios. Hermanos, esa es nuestra materia prima para nosotros. La palabra de Dios, la Escritura, es nuestra materia prima. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios si no conocemos su palabra? No hay forma. No hay forma. Hoy, tristemente, hay muchas personas que dicen ser cristianos y no saben lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. De verdad. Y eso es increíble. Es increíble. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque estas personas no conocen la palabra de Dios. Pasa, hermano. Y a mí me ha pasado, a ustedes les ha pasado. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra de Dios, pero ahora estamos llamados a conocer su palabra y no hacer eso. Entonces debemos nosotros saber que la manera en la cual nosotros nos vamos a proteger de estas caídas es a través del conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Ahora, fíjese en cómo nosotros vemos que Nehemías se defendió por medio de la palabra de Dios. Fíjese, Dios, en primer lugar, Dios había mandado a Nehemías a construir la muralla, ¿cierto?
¿cómo entonces iba a mandar a un profeta a decirle que no siguiera trabajando y que se escondiera? Una contradicción a la palabra que Dios le había dado. ¿Se da cuenta? Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que les dije, ¿cómo Dios iba a pedirle que se escondiera en el templo si él mismo había prohibido que un laico entrara en el templo? ¿Cómo supo eso Nehemías? Porque conocía la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿cómo el Dios de una nación santa, de un pueblo apartado, iba a pedirle al líder de este pueblo que se escondiera en el templo tal cual como lo hacían los pueblos paganos? Porque esa era una práctica común de los pueblos paganos. Cuando andaban buscando a alguien, esta persona podía entrar a un templo pagano y cobijarse ahí, y por el hecho de estar en ese templo no le podían matar. Entonces esa era una práctica pagana. Entonces Nehemías conoce la palabra de Dios, se da cuenta que Dios no puede contradecirse, se da cuenta de que Dios no puede negar lo que él ya había mandado, y también a la vez se da cuenta de que Dios no le va a pedir que haga algo que hace la gente que él aborrece. ¿Se da cuenta? Pero esto Nehemías lo sabía. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos defendernos ante la presión, cómo ante el miedo, incluso en el caso de Nehemías, a perder la vida? Por medio de la confianza en la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, esa es nuestra única fuente de sostén, hermanos míos. Si no tenemos la palabra de Dios, vamos a caer. Ahora respondamos nuestra última pregunta. Entonces, ¿a qué hay que temerle? Y esa era la diferencia que había entre Semaías y Nehemías. Hermano, existía, como le decía, la posibilidad de que lo mataran esa noche. Pero Nehemías sabía, por medio de la palabra, que ir al templo también iba a producir que lo mataran. ¿Qué dijo Nehemías? No voy a ir al templo. ¿Por qué? Porque temo más a Dios que a los hombres. Hermanos, eso debe ser un estandarte para nosotros como creyentes. No temamos lo que nos puede hacer el hombre, temamos a Dios. Y tristemente, muchas veces nosotros transamos porque tenemos más temor al hombre que a Dios. Fallamos deliberadamente porque pensamos en nuestra ignorancia, o perdone el tenor de mis palabras, en nuestra estupidez, de que la persona la podemos engañar y que vamos a engañar a Dios. Nehemías conocía a su Dios. Nehemías sabía quién era su Dios. Y él sabía que iba a haber un juicio. Y que él, si desobedecía, se iba a presentar delante de él, del Señor, en juicio. Pero también él sabía que estos enemigos que tenía también se iban a presentar delante de Dios en un juicio. Por eso el versículo 14 termina de esta forma. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías conocía al Dios justo. Nehemías sabía que Dios era juez. Él sabía que si incurría en ese pecado iba a tenerse las consecuencias, pero también él sabía que no era solo él quien tenía que dar cuenta, sino también sus enemigos. Y él apela al juicio de Dios, a la justicia de Dios. Y esto es increíble, porque él actúa con el fin de no ser hallado culpable, pero a la vez encomienda y pide a Dios que él haga justicia. Y esto es lo que vimos semanas anteriores sobre las imprecaciones, sobre la oración de Nehemías en este caso, orando a Dios que él haga su justicia. Porque eso es, Dios sé justo. Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
Nehemías está apelando a que en un momento determinado, cuando estas personas se presenten delante del trono de Dios, van a tener que darle cuenta. Y Nehemías ora a Dios que se acuerde de ellos. Acuérdate lo que hicieron. Acuérdate cómo obstaculizaron el juicio. Hermanos, Nehemías, la clave en él estaba en que él sabía a quién debía temerle y a quién no debía temerle. Él sabía que el temor a la muerte daba igual. Él sabía que su temor reverente debía estar puesto en el único juez justo que pisa el universo por completo, que es nuestro Dios. Hermanos, Dios es juez, Dios es justo, Dios es santo. Y nadie puede quedar indiferente a eso. Estos hombres pecadores, estos hombres que procuraban estorbar la obra de Dios por medio de la mano de Nehemías, iban a tener su justa retribución, y Nehemías lo sabía bien. Y esto es algo importante que nosotros no debemos olvidar. Nos vamos a presentar algún día delante de Dios en un juicio. Y ese juicio, hermanos míos, para nosotros que hemos confiado en Cristo, ya no va a ser para salvación y perdición. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra confianza en su obra, no va a ser para ello. Pero sí, hermanos míos, vamos a tener que dar cuenta de aquello que hicimos mal y de aquello que no hicimos y que debíamos haber hecho. Y también de aquellas cosas que hicimos, pero no para salvación o perdición, sino para premiación. Dios te va a ti, si has confiado en Él, a premiar, pero también vas a tener pérdidas en aquellas cosas que no hiciste y debías hacer. Lo triste es para aquel que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Esa persona va a tener que asumir por completo la responsabilidad de sus pecados. Y eso la va a llevar a una eternidad en el lago de fuego y azufre, el que arde por los siglos de los siglos, donde el gusano no se cansa, no se muere. Hermanos, Dios es santo, Dios es justo, y a Él solamente debemos temer. No importa las presiones de los hombres, no importa que nuestras propias vidas estén en juego. Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 75:7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Quiero terminar este sermón haciéndote una pregunta. ¿A qué le estás temiendo? ¿Estás temiendo a Dios? ¿Estás temiendo al hombre? ¿A qué estás temiendo? El único juez justo es Dios. El único juez ante el cual nadie va a poder eximirse es Dios. Hermanos, que el temor nuestro esté depositado en Dios, en su persona, en su magnificencia, en sus perfecciones, en su santidad, en su pureza, y no en aquellos hombres que, al igual que la polilla y el orín, se van a corromper. ¿A qué le temes, hermano? Que esa sea la meditación para este día del Señor, y que podamos rogar a nuestro Dios que nos ayude a temerle a Él y solo a Él, a reconocerlo a Él y solo a Él. Oremos al Señor.